Estamos estudiando esta serie de 1 Corintios y estamos en el capítulo 4. Nos encontramos en este capítulo 4 y tenemos nosotros, por ejemplo, acá lo que veníamos hablando de Pablo diciendo, recuerdan capítulo 3, hay sabiduría que yo voy a hablar, que no es de este mundo, es una sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios, pero no soy más que otros, más allá de que he tenido el privilegio de recibir esta revelación y compartirla con ustedes. Yo simplemente soy, dice, un siervo, y usa dos palabras, estudiamos en este capítulo 4, que va a referirse a dos tipos de siervos, pero el enfoque prácticamente es que él no es superior a otro, que él lo único que está haciendo, ¿sí?, es dando todo lo que tiene que ver con el ministerio que Dios le ha dado. No provenía de él, todo esto que él tenía no era suyo. Él simplemente cumplía con la labor que tenía como siervo. Entonces nadie debía de la iglesia exaltar a Pablo por encima de los demás. Y entonces dice, bueno, la puerta está abierta para que otros administradores se sumen. Y él dice que se requiere de cada uno de los administradores que sea hallado fiel. Es el requisito principal y fundamental. Y luego va a hablar justamente en este versículo 8 hasta el 21 que vamos a estudiar en esta mañana, va a tratar un poco en dos párrafos, ¿sí?, que vamos a estar estudiando, va a tratar un poquito de qué implicaba ser un administrador, qué precio el que pagaba, cómo lo vivía, y debía ser hallado fiel aún que toda esta lista se mencione, ¿sí? Y luego va a hablar él, ¿sí?, del versículo 14 en adelante, va a estar hablando Pablo de cómo un padre hacia sus hijos, cómo un padre espiritual va a tratar con esta iglesia. Así que vamos a tener la lectura del versículo 8, ¿sí?, y lo voy a hacer en principio hasta el versículo 13, porque vamos a estudiar primeramente este párrafo y luego vamos a continuar con el siguiente. Dice así: ya estáis saciados, ya estáis ricos, y sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hasta ahí vamos a leer este primer párrafo que vamos a estar estudiando. Y lo que el versículo 8 Pablo va a decir: ya estáis saciados, ya estáis ricos, y sin nosotros reináis. Lo que Pablo quiere tratar de expresarle con estas palabras es que no tenía, ¿sí?, que ellos creer que dependían de Pablo. Pablo le va a plantear de que ellos son independientes, que ellos pueden, ¿sí?, trabajar, servir, hacer el ministerio sin necesidad de él o de los apóstoles, ¿sí? Hay una independencia de la iglesia en función a él. O sea, no es que, bueno, si Pablo se va, si Pablo no está, si Pablo no dice, la iglesia no funciona, no sigue adelante. O sea, lo que Pablo está diciendo, ya no les hace falta nada, ya tienen todo. Y sin nosotros ya reináis. O sea, no hay una dependencia de nosotros, sino una independencia. Y versículo 8, versículo dice así: y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ahí en esa segunda parte del versículo 8, lo que Pablo también trata de decir es que no es que, porque después también va a seguir hablando de determinado contraste que va a dar, no es que la iglesia es superior tampoco a Pablo, ¿sí? De ninguna manera, porque por ahí con estas palabras alguno la podría torcer y llevarlo al punto de que Pablo era inferior a otros maestros que estaban ahí. De ninguna manera. Pablo dice, va a llegar un momento, si ustedes están reinando, significa que, vamos a decir, el milenio llegó. Y vamos a estar reinando todos vamos a estar reinando con Cristo. Así que si ustedes reinan, nosotros también lo vamos a hacer, porque somos iguales. No hay diferencia entre nosotros.
En ese reino milenial vamos a estar sirviendo al Señor. Así que Pablo trata de lograr un equilibrio en el pensamiento de esta iglesia, de que ni por un lado sea Pablo el superior, ni tampoco que la iglesia esté por encima de Pablo y algunos maestros ahí por encima de él, que hay una independencia, que ellos pueden crecer sin la intervención de Pablo. Porque recuerden que ¿quién da el crecimiento? Ya Pablo planteó eso, que el crecimiento lo da Dios, que la iglesia no depende de hombres, sino que depende de Dios. Y es muy dañino que una iglesia dependa de hombres. Eso es muy malo. Si es necesario, Dios va a usar a colaboradores, administradores, y gloria a Dios por eso, porque fue el diseño de Dios para que la iglesia crezca, para que todo avance, el ministerio, ¿sí?, a través de hombres, ¿sí?, hombres que deben ser hallados fieles. Pero de ninguna manera eso tiene que generar una dependencia, que si un hombre no está, la obra no continúa, porque si no la obra sería de hombres y no de Dios. Por eso es que pueden pasar diferentes personas a través de un púlpito, a través de los años, pero el ministerio tiene que seguir firme, porque si Dios es el que inició esa obra tiene que continuar. Versículo 9 dice, porque según pienso, y eso es importante destacar en todo este párrafo, todo lo que va a estar hablando acá, ¿sí?, es una perspectiva de Pablo. Pablo va a, por un lado, tener el conocimiento que tiene de Dios, el conocimiento escritural, diríamos, y a la misma vez va a mirar su vida, su ministerio, y va a sacar un punto de vista, una deducción, ¿sí?, y él va a dar su parecer. Según pienso, dice Pablo acá, y Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte. Fíjense, empieza el versículo diciendo, según pienso. ¿Sí? No está diciendo acá, Dios me ha dado esta revelación, ¿sí? Está hablando una perspectiva humana. Y luego va a decir, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, y usa luego después, ¿cómo? Y luego junto al cómo encontramos una palabra postreros, y luego dice, ¿cómo a sentenciados a muerte? No está diciendo que Dios los puso a ellos como de esta manera. Es según lo que él piensa por las cosas que va a decir a continuación. O sea, porque va a mirar su vida y su ministerio y ve todo el sufrimiento que implica, todo el precio alto que tiene que pagar, cómo la sociedad y cómo el mundo mira a él y cómo la iglesia también lo mira y lo que tienen que pasar ellos. Y dice Pablo, y la realidad es que yo pienso que Dios hizo esto. ¿Sí? No está diciendo que Dios hizo eso, sino que es su punto de vista. Hay que entender la diferencia. Entonces dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y se me viene a la mente con esto, por ejemplo, muy común el hecho de los Juegos Olímpicos hoy, pero ahí de los ítmicos, donde iban a mirar y todas las personas iban de diferentes lugares a ver el espectáculo que se hacían y a asombrarse de cómo estos gladiadores, todas estas personas hacían con tantas habilidades y destreza un montón de cosas. Y todos iban y se asombraban y veían en ellos algo que no era común, que sobrepasaba lo que los demás podían hacer. ¿Sí? Aún hoy uno se sorprende de ver los Juegos Olímpicos y uno mira todo eso y ve a personas que logran récord y avanzan a una velocidad increíble en tramos cortos, en resistencia en tramos largos, en saltos y un montón de cosas. Y yo si tiro algo me cae acá al lado. Yo no lo puedo hacer, digamos. Yo voy corriendo y a los medios pasos ya me estoy cansando. Y no llego a esa velocidad. Y uno mira con asombro y es un espectáculo ver todo eso. Bueno, dice Pablo, es como que Dios nos exhibió a nosotros y está todo el mundo viéndonos. Ahora,
¿Quién es todo el mundo? Hay una aclaración de quién es todo el mundo. Dice los ángeles y los hombres. O sea, en un sentido es la creación misma que está mirando lo que estamos haciendo. Recuerden que es un misterio oculto que había sido revelado en el presente siglo, decía Pablo, en ese momento. Así que todo esto era completamente nuevo, nadie sabía de qué era todo esto, entonces era realmente un espectáculo para todo el mundo. Aún los ángeles se sorprendían de cómo era esto que ahora en cada ser humano estaba el Espíritu Santo trabajando, obrando, operando y obrando milagrosamente, haciendo cosas. Todo esto era algo que no se había visto. Así que completamente todo esto era para Pablo, dice, es como un espectáculo. Dios nos exhibió a nosotros, nos pone ahí. Y miran y ven nuestro ministerio y se asombra la gente de lo que estamos haciendo. ¿Qué ministerio? ¿Cuál es el espectáculo? A continuación va a decir cuál era el espectáculo que ellos daban. ¿Sí? No era un espectáculo popular. Lo que ellos estaban haciendo era muy difícil. ¿Sí? Era contracultura, contra sistema. La lista que va a dar a continuación de todo lo que ellos tienen que pagar este precio como administradores, como ministerio de los apóstoles, era algo que era en contra de todo el sistema. El sistema decía esto y el de ellos decía lo opuesto a eso. Entonces, esto era un espectáculo. El versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Recuerden, Pablo está diciendo, según pienso. Hay una comparación acá, ¿sí? Entonces, él está dando su punto de vista en cuanto a su ministerio y cómo ellos pagaban un alto precio y se lo ve a ellos como insensatos, se lo ve a ellos como débiles y se los ve a ellos como despreciados. Entonces da toda esta lista de cosas que ellos veían, ¿sí? Y claro, cuando habla de insensatos, es importante que se note por amor de Cristo. O sea, voluntariamente están actuando de esta manera. No es que alguien los está obligando, ellos están haciéndolo voluntariamente por amor. No es que, por ejemplo, cuando uno actúa bien, uno dice, bueno, pero me van a tomar por tonto, usamos la expresión, ¿no? Si yo actúo de esta manera me van a tomar por tonto. Y la realidad es que por amor a Cristo yo decido hacer esto. Más allá de lo que las personas piensen de mí, esto lo hago por amor a Cristo y lo hago en su nombre, más allá de lo que la gente piense. Y eso es lo que hacía Pablo. Todo lo que va a decir que él pasa y sufre es por amor a Cristo, ¿sí? Y cualquier persona diría que, Pablo, ¿cómo? Si uno mira la lista, Pablo, no tenés nada en la cabeza, no tenés seso, es sin seso, insensato. No tenés eso, no pensás, ¿cómo vas a pasar todo eso? ¿Qué locura? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a tener hambre? Si vos vivís laburando, Pablo, ¿por qué vas a tener hambre? ¿Cuál es el...? Por amor de Cristo. Yo decido, dice Pablo, y tomamos una postura voluntaria por amor de Cristo. Así que por más que las personas me puedan ver de esta manera, lo hago por amor a Cristo. Dice, aún somos débiles, o sea, nos ven a nosotros y nosotros no andamos ahí mostrando un montón de fortalezas y haciendo alarde. Recuerden, o sea, estaban en un lugar donde estaban lleno de personas que querían mostrar que sabían mucho, que tenían y que hacían alarde, y qué poder en palabras, qué poder en esto, qué poder en lo otro. Y Pablo dice, yo decidí no saber nada. Me propuse ir a vosotros con un simple mensaje, pero poderoso, transformador. Aunque a ellos les parecía locura. O sea, nos tratan como débiles, como esto, como lo otro, pero nosotros lo hacemos voluntariamente, dice Pablo. De ninguna manera esto es así, pero decidimos hacerlo así.
y fíjense que aún dice, somos despreciados. O sea, nosotros nos desprecian. El vivir de esta manera genera un quitar el valor, quitar el precio. Pero no es, fíjense que lo que todo va a decir Pablo tiene que ver no con algo que tiene que ver a este mundo. Él vive de una manera que la gente lo desprecia porque él tiene valores que no son de este mundo. Entonces, como no es de este mundo, el mundo lo desprecia. ¿Sí? Entonces, cuando hay cosas que son valiosas, ¿para quién? Para algunos. Por ejemplo, algún tipo de herramienta, ¿sí? No sé, vamos a suponer. Tengo un montón de herramientas por mi trabajo, pero para Carmen son cosas que no tienen ningún tipo de valor, ¿sí? Si el Señor me lleva antes, me muero antes, y ella queda, y el día de mañana va a vender las herramientas mías, que ya no van a ser mías porque quedan en este mundo, son de ella, las va a vender, y por ella, no sé, dame lo que sea, no sé, para mí no tiene valor, o sea, y yo me revolcaría en la tumba, no, eso me salió tanta plata, ¿sí? Me daría vuelta, decía, no, ¿sabes lo que tengo que pagar para hacer todo eso? Claro, ¿por qué? Esa misma herramienta para uno es muy valiosa, para otro no tiene valor. Entonces, cuando uno vive en este mundo con valores eternos, la sociedad nos mira a nosotros y nos desprecia. Pero cuando Dios nos mira a nosotros, somos de mucho valor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo, ¿sí?, en primer lugar el reino, ¿sí?, en nuestra vida. Entonces, depende cómo lo mires, de qué perspectiva. Dice, yo pienso esto, dice Pablo. Cuando uno ve el versículo 11, dice así, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Recuerden, son menospreciados, son despreciadas, perdón. ¿Sí? Son débiles. Y uno ahora entiende, cuando empieza a ver toda esta lista que va a decir ahora, por qué la sociedad lo mira de esta manera. ¿Por qué son bichos raros estos? Bueno, ahí tenemos, fíjense que tenemos en primera instancia hambre, sed y desnudez. ¿Sí? Son necesidades básicas del cuerpo, ¿sí? Que lógicamente como ser humano tenemos derecho a eso, ¿o no? Porque sin eso no podemos vivir bien. Y Pablo va a estar diciendo, recuerden que él era ese siervo que estaba abajo, ¿sí? Habíamos hablado en el versículo 1, era ese siervo de más abajo, el que sufría todo, ¿no? Todas las cosas. Bueno, Pablo dice, aún me toca sufrir cosas bien básicas, dice Pablo. Aún tengo hambre, aún tengo sed, aún ando con... Obviamente que desnudez se refiere a que, no sé, en cuestión de vestimenta, tiene aún hasta ni lo que sería necesario por momentos. Fíjense que Filipenses 4, 10 al 13, ya lo hemos citado. Pablo cita su experiencia y él va a decir justamente, ¿sí?, en contraposición con lo que muchas personas en el mundo van a decir, que si vos tenés riquezas, sos valorado y se valora por lo que vos tenés, y buscan un estilo de vida de esa manera. Y Pablo va a decir, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo que Pablo está diciendo es que en mi vida tuve que aprender a estar en los dos extremos. Por momentos tuve muchísima abundancia y se tiene que aprender a vivir con abundancia. No cualquier persona puede vivir con abundancia. Y Pablo dice, aprendí a contentarme en ese momento.
Porque la abundancia puede ser algo completamente perjudicial para el cristiano. Porque puede llevar a una vida que no dependencia de Dios. Porque está dependiendo de sus riquezas. Entonces la abundancia, que sí, no importa, anda a comprar, yo no me falta. Ni ora por las cosas que son necesarias, ni ora por tomar decisión. ¿Por qué? Porque tiene la plata en el bolsillo, tiene la cuenta en el banco y explota en dólares, en pesos, en euros, en lo que sea. Y la persona por ahí no sabe vivir. Y ni hablar si una persona que sería como de nuestra condición, ¿sí? Que estamos en la clase trabajadora y yo muchas veces me han escuchado decir que somos pobres, ¿sí? Y de pronto las personas que son pobres y ganan, por ejemplo, el Quinisei y todos esos grandes pozos, la gente no sabe qué hacer con la plata, no sabe qué hacer y comienza a gastarla, a derrocharla y en poco tiempo no tiene nada. Porque no sabe vivir en abundancia. Y está el pobre, que no sabe vivir en pobreza o en escasez, y aspira a tener, y quiere tener, y va detrás de las tarjetas, y de los créditos, y de esto, y del otro, detrás de lo que el sistema impone, y no aprende a contentarse con lo que tiene ahora. Y vive afanado, preocupado por todo lo que no tiene. Y hay que aprender a vivir en esas etapas. Y acá no está hablando de cómo vivimos nosotros. Acá la palabra escasez es extrema, no como vivimos nosotros. Aunque nosotros somos pobres, no vivimos esta escasez que plantea acá Pablo. Y aún así Pablo dice que aprendió a contentarse con situaciones más difíciles que las que vivimos nosotros. Proverbios 30, acompáñenme ahí. En Proverbios 30 hay un pasaje que es muy interesante, que lo tengamos en cuenta. Proverbios 30, versículo 8 y versículo 9 dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, que viene el versículo 7 diciendo eso. Luego dice lo que yo quiero resaltar: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, es muy difícil vivir en los extremos que Pablo plantea en Filipenses capítulo 4. Acá este proverbio dice que, Señor, por favor, ten misericordia de mí, no me des ni la riqueza ni la abundancia que Pablo aprendió a contentarse, ni tampoco la profunda escasez y pobreza. Porque realmente dice acá el proverbio, tengo miedo de mí mismo. No sé si voy a poder manejar esos extremos. Y Pablo dice que en esos dos extremos aprendió a contentarse. Volviendo al pasaje que estamos estudiando, ¿sí? Nosotros tenemos que notar que dice, hasta esta hora padecemos hambre. Pablo dice, no cambió mi situación. He tenido hambre cuando estuve en Filipos, he tenido hambre cuando estuve en Tesalónica, he tenido hambre cuando... O sea, y ahora, si entendemos que fue escrito desde Éfeso, estoy en Éfeso y hasta ahora tengo hambre. O sea, él está diciendo que su estilo de vida es de esta manera. No cambió, no es que ya como tiene tantos años en el ministerio, ahora él pretende vivir de otra manera. Porque él decidió vivir de esta manera. Y él tuvo una convicción de que sin importar cuál sea su condición, él iba a aprender a contentarse. Eso es muy difícil. Pero Pablo lo entendió de esa manera y lo vivió de esa manera. Y él no se está quejando acá. De ninguna manera se está quejando. Él está contando lo que implica todo esto. Lo que él está sufriendo, por qué se los considera insensatos, débiles y demás. Y él plantea esto, dice, tenemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Y cuando uno mira esto, uno dice, una vez se queja de que tengo
3 camisas, 4 camisas, ya no sé con qué camisa ir, o ya no sé con qué remera ir al culto, o ir a tal lado a trabajar, ya me da vergüenza. No, si me ven de nuevo de la misma manera que me vieron el domingo pasado y demás, mejor me iba a comprar tal cosa. Y uno entra en un sistema que nada tiene que ver con lo que la Escritura nos habla. O sea, no está mal, pero está mal si eso genera en nosotros un descontento con lo que tengo ahora. Porque yo tengo que aprender a contentarme cualquiera sea mi situación. Y aprender a dar gracias por las cosas que tengo. Porque ya tengo mucho para dar gracias. Si empezamos a hacer una lista de todas las cosas que tenemos y que el Señor nos ha dado, te puedo asegurar que nos sentiríamos muy humillados. Porque tenemos mucho. Y aún así no estamos contentos. Entonces, tenemos que aprender a vivir de esa manera, en contentamiento. Y Pablo dice, bueno, yo he pasado hambre, y hasta ahora tengo sed, hasta ahora estamos desnudos, somos abofeteados, nos viven golpeando. O sea, Pablo donde iba sufría algo le pasaba. ¿Sí? Si vos estás pensando estar en el ministerio y no sufrir, y que no te critiquen, no te digan, no te golpeen, no te traicionen, salí ya del ministerio. Si vos estás pensando que en el servicio del Señor no vas a sufrir, no tenés por qué estar ocupando ese lugar. ¿Por qué? No estás preparado. Porque el día que entiendas que ministerio es sinónimo de sacrificio, renuncia, entrega, sufrimiento, cuando lo entiendas, es el momento en que tenés que decir, voy a aceptar a servir al Señor. Porque no vas a encontrar otra cosa que eso. No vas a encontrar otra cosa que ingratitud. Porque cuando vos tenés una falsa expectativa de lo que implica el ministerio, lo que implica el servir al Señor, te la vas a pasar quejando, vas a renegar con las personas, con las situaciones, y eso termina desacreditando todo aquello que nosotros querramos hacer para el Señor. Por lo tanto, tenés que entender que si querés ser un administrador, debes ser hallado fiel. Y hay un alto precio que pagar. Un alto precio con llanto, con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, con pocos dormir. Eso es el ministerio. ¿Por qué? Porque entendemos que el vivir es Cristo. Es simplemente eso. El vivir es Cristo, nada más. Entonces, todas las obras que yo vivo ahora en la carne, las voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. O sea, Cristo mismo va a usar mi cuerpo para andar en este mundo. Y así como Él sufrió en su ministerio, yo voy a sufrir. Porque Él va a vivir en mí. Y Él no es popular en este mundo. Y si Él vive en mí, voy a sufrir. Entonces dice, y no tenemos morada fija. Vayamos ahí a 1 Timoteo capítulo 6. Vamos ahí, 1 Timoteo, acompáñame. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Otra vez esta palabra, contentamiento, ¿no? Porque nada hemos traído ¿a qué? A este mundo. Y sin duda, otra vez la palabra nada podremos sacar.
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. En ningún lado en la Biblia dice que cada creyente tiene que tener su casa propia, su morada fija, su lugar. Entonces Dios no nos prometió a nosotros tener una casa acá. Él nos promete una casa allá arriba, en la casa de su Padre. Así que el que la sociedad, el sistema de este mundo te lleve a que vos sí o sí tenés que tener una casa y te ponga una carga, no significa que eso provenga de Dios. Hay casos donde se puede tener y hay casos donde la persona nunca lo tuvo. Porque nosotros solamente somos en este mundo extranjeros. Y nuestra ciudadanía y nuestra casa está en los cielos. Acá no. Así que, si por tener una casa, si por tener un auto, si por tener todo lo que la sociedad te va a decir, no vas a entregar tu vida a Cristo, no vas a entregar todo tu tiempo, tu vida al Señor, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? ¿Qué evangelio estamos predicando? Si tenés que terminar toda una profesión para después acordarte de tu Creador, no. El tiempo para vivir y servir a Cristo es hoy. Y mañana va a ser hoy. Y pasado va a ser hoy. No cuando se termine una carrera, no cuando se termine un trabajo, cuando se salga de este trabajo hasta que consiga otro. No. El tiempo de vivir y agradar a Dios y servir al Señor es siempre un eterno hoy. Entonces dice ahí en 1 Timoteo, porque los que se enriquecen caen en tentación y lazo. Dice así el pasaje. Observen que dice, los que quieren, los que anhelan, lo que desean. No significa que lo van a alcanzar. Porque quizás están toda su vida aspirando a tener riquezas y nunca la alcanzan. Bueno, estas personas que quieren, no necesariamente que la alcanzan, dice este pasaje, caen en tentación y lazo y en muchas codicias y deseos de tener esto, aquello y lo otro. Estas codicias son, dice, necias. Y luego usa otra palabra, dañosas. ¿Sí? Estas codicias terminan dañando, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que si vamos detrás de todo esto, fíjense que ¿dónde vamos a terminar? Si vos y yo vamos detrás de tener y anhelar y querer tener aquello, lo otro y demás, si vamos detrás de eso, si esas son nuestras aspiraciones, lo único que vamos a encontrar es lo que dice acá, destrucción y perdición. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay solamente esto. No te dejes engañar por el sistema. No te dejes engañar por el sistema. Tenés el Espíritu Santo que puede alumbrar tu entendimiento de decirte que todas estas cosas, ¿sí?, te van a llevar únicamente a esto que se resume en dos palabras, destrucción y perdición. Y por eso dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, porque esto ya pasó, dice Pablo, algunos ya hicieron esto, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo no está simplemente hablando de algo que es posible sin fundamento. Él está diciendo, ya pasó esto, ya estoy diciendo de que esto algunos se extraviaron.
Y como les pasó a ellos, les puede pasar a otros, de los cuales en la lista puede estar vos y puedo estar yo. Y la Escritura nos advierte de esto. Y volviendo primero a los Corintios, nos encontramos con que nos fatigamos, versículo 12, trabajando con nuestras propias manos. Y claro, ahí fíjense que, segundo a los Corintios, yo ya he dado este punto de vista personal en cuanto al tema de Pablo. Segunda a Corintios capítulo 11, versículo 8, segunda Corintios 11, 8, dice Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Y en este pasaje, lo que Pablo está diciendo, ¿sí?, es que él renunció el ser sustentado de una manera constante, de que Pablo se limite únicamente a servir a estas iglesias que le daban este salario y que le iban a dar todo el sustento que él necesitara para que se quedara con ellos. Y eso sería un compromiso fijo. Y Pablo dice: yo renuncié a eso, yo rechacé el salario, porque entendía que mi llamado iba más allá de eso. Entonces no me quise atar a una iglesia, sino que seguí mi ministerio. Y estando con ustedes tuve necesidad, dice, hambre, sed, desnudez, ¿sí?, lo que veníamos hablando antes. Tuve necesidad y a ninguno le fui carga. En un montón de pasajes que ya venimos estudiando, un montón de oportunidades, vemos que Pablo trabajaba sosegadamente con sus propias manos. Porque él tenía esa convicción de ser un ministerio itinerante, que iba de un lugar a otro y no se limitaba a una sola iglesia. Entonces, ya no puedo recibir un salario constante si vivo en otro lado y no estoy con ustedes. Él rechazó un salario, pero no rechazó ofrendas. Porque el versículo 9 dice que la necesidad que tuvo la suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Los hermanos de Macedonia mandaron ofrendas. Y Pablo no es que tenía el principio de no recibir ofrendas. Sí recibía, pero él no quería un compromiso con una sola iglesia. Y eso, aunque él tenga necesidad. Porque él dice: estuve con ustedes, habiendo rechazado un salario, y no teníamos para comer, dice Pablo. O sea, ¿y qué sería eso, Pablo? Recibir allá algo, no seas tonto, ¿sí? Recibí el salario y después volvés allá. Así no pasás hambre. Entonces, cuando Pablo hace esto, ¿qué era? Insensato. Porque lo sensato es que alguien te dé un dinero y vos estás en un lugar, no que tengas necesidades. Bueno, Pablo está dando toda esta explicación y dice justamente que ellos trabajaban con sus propias manos. Y los otros apóstoles, en otra oportunidad que ya vamos a estudiar, dice que justamente los otros apóstoles vivían del sustento que le daban los hermanos. Entonces, es por su ministerio y por su llamado que él decide vivir de esta manera. Y luego dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. No es que estamos sufriendo y estamos lamentándonos: soy pobre, a mí me duele todo, y porque al final me dieron no sé cuántos latigazos en la espalda. Pero lo hice por ustedes, así que de ninguna manera. Pablo dice: sufrimos esto y lo soportamos, no tenemos problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que había dicho antes, por amor de Cristo. Así que tenemos en todo este desarrollo, si quieren buscar ahí ustedes, primera de Pedro 2 del 21 al 23, habla que justamente el Señor, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición.
Y todas esas palabras que habla del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, es similar a lo que Pablo menciona acá. Así que lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era seguir las pisadas de su Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba siguiendo su ejemplo, porque Él nos dejó, ¿sí?, ejemplo para que sigamos sus pisadas. Simplemente estaba haciendo eso, Pablo, no estaba haciendo algo que excedía ese ejemplo que el Señor hizo. Versículo 13, no difaman ni rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y otra vez dice, ¿cómo? Y ahí está concluyendo lo que según pienso. No está diciendo que son la escoria del mundo, sino cómo. ¿Sí? Dice ahí, la escoria del mundo, el desecho de todos, y anteriormente, al principio, en el versículo 9, dice que ellos eran como sentenciados a muerte. ¿Sí? Argentina me parece que es el único país que los malhechores y los maleantes tienen derecho. Lamentablemente. Pero en toda la historia de la humanidad, la persona que infringe la ley se hace el transgresor y pierde sus privilegios como ciudadano. Y los malhechores pagaban hasta aún en la historia, siempre con su propia vida en muchos casos. Y ya no los trataban como un ciudadano romano, por más que ya hemos estudiado lo que implicaba ser un ciudadano romano. Ya con una vez que la persona ya infringía y con su conducta las leyes romanas, ¿sí?, ya perdía su derecho de ser tratado como un ciudadano romano. Ya era tratado como un malhechor o como un sentenciado a muerte. O sea, no tiene derecho. Le pueden hacer lo que quieran. Lo que Jesús pasó, ¿sí?, ¿recuerdan cuando fue sentenciado a muerte? Todo lo que pasó, que le escupían, que le pegaban, todas esas cosas, ¿sí?, es porque él ya no tenía derecho. Para la sociedad, él ya no tenía derecho, por eso le escupían, por eso le pegaban, por eso hacían todo tipo de cosas. Porque no fue al primero que le hacían eso, porque era costumbre para la cultura en la que se encontraba, que eso le hacían a todos los malhechores, todos los sentenciados a muerte. Así que Pablo dice, yo vivo mi vida muchas veces como eso, como que no tienen derecho. Me tratan mal de tantas maneras como si fuera que no tengo un derecho, como que soy la escoria, el desecho de todo. No tengo valor para el resto. Y recuerden, según pienso, por lo que él vivía, por lo que sufría, él daba toda esta explicación. Versículo 14 en adelante, Pablo va a hablar ya como un padre, ¿sí?, ya como un padre que va a hablar a sus hijos. Y le invito a ponerse de pie para leer esta parte, leamos juntos. Yo comienzo a leer y usted acompáñeme con la lectura. Dice así, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos, amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pueden sentarse. Y acá Pablo lo que está diciendo, él se va a dirigir a ellos como un padre se va a dirigir a sus hijos. Así que todo lo que va a hablar, todo el contexto que viene ahora, recuerden este concepto. Un padre a sus hijos. No saquen eso porque ese es el contexto. Entonces dice,
no escribo esto para avergonzaros. O sea, ¿qué se entiende? Que un padre nunca va a buscar avergonzar a su hijo. Cuando su hijo hace algo mal, el objetivo del padre no es decir algo para que se sienta avergonzado, para humillarlo, de ninguna manera. El objetivo del padre que tiene es que cuando lo va a exhortar, cuando lo va a amonestar o cuando lo va a corregir, el objetivo que tiene, ¿sí?, es el bien de este hijo. ¿Por qué? Porque este hijo no solo es suyo, sino que es amado. Y como es un hijo amado, quiere lo mejor para él y por eso va a tratar esto. O sea, Pablo no estaba buscando que todos se sientan, ¿viste?, se agarren el cuchillo y se empieza a dar en el corazón cuando Pablo decía todo lo que pasaba, ¿sí? Y que diga, uy, qué vergüenza, no me mires. No era para que se sientan avergonzados, era para que reflexionen de su mal proceder, de su conducta, de cómo estaban viviendo ajeno a lo que la Escritura dice. Y que de esa manera ellos puedan cambiar, arrepentirse de sus obras y volverse al camino que Pablo le plantea. Y Pablo va a decir, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que Pablo lo que va a hacer ahora es tratar de decir, espera. Hoy tiene muchos enseñadores ahí, ¿sí? Y ustedes están escuchando, están yendo detrás de estas enseñanzas. Esto que luego dice que están envanecidos, ¿sí? Fíjense que un montón de veces usa esta palabra de envanecidos estos primeros capítulos, que son estos que estaban enseñando, que estaban hinchados ahí. Y Pablo dice, tienen un montón de personas que le están enseñando, pero recuerden que el que les llegó el Evangelio fui yo. Ellos no estaban ahí. Es más, ellos vinieron después. Así que ustedes tienen que hacer lo que cada hijo hace. ¿Qué es lo que cada hijo hace desde chiquito? Es imitar a su padre. Entonces hacen lo que hace el padre. ¿Sí? Ahí, en su momento, me cargaban porque Nico andaba por ahí como que iba a andar con una agenda, ¿no? ¿Se acuerdan? Y de pronto estoy hablando en casa por teléfono y tengo la costumbre de, cuando hablo por teléfono, por lo general voy caminando, no me quedo quieto. Por eso a veces me dicen, no te escucho bien, porque ando caminando por toda la casa como loco. No sé con qué decía, porque está sentado y quieto, pero no, camino. Entonces, las primeras veces, Joana, que hacía cuando hacía que hablaba por teléfono, iba caminando. O cuando se pone a hablar con alguno de mis familiares o alguien así, lo hace caminando. ¿Por qué? Porque imita. Y eso es natural, eso es normal, ¿sí?, que los hijos imiten a sus padres, y mayormente en la primera etapa de su vida. Y Pablo está diciendo, ustedes son niños en Cristo, ¿sí? ¿Recuerdan? Ustedes son niños, les dice en el capítulo 3. Ahora yo soy tu padre y ustedes tienen que imitarme como su padre, como quien los engendró en el Evangelio. Así que cuando uno mira todo esto, no está mal decir que uno tiene hijos espirituales, ¿sí?, porque les predicó el Evangelio, porque conocieron al Señor con uno y demás. No está mal eso, no es soberbia ni nada, es algo común. Obviamente, si hay soberbia en el corazón, haga eso o no lo diga, ahí la soberbia está ahí. Pero eso puede ser algo puro, santo, y decir, es un hijo en la fe, es mi hijo amado, ¿sí?, alguien espiritualmente. Y Pablo plantea eso. Y dice, por tanto, os ruego que me imitéis, no al resto de sus maestros y enseñadores. ¿Por qué? Porque evidentemente no le estaban dando un buen referente estos maestros. Entonces Pablo tiene que decir, dejen de imitar a aquellos modelos que no son dignos de seguir y comiencen a imitar a un modelo que es digno de seguir. Imítenme a mí como padre. Versículo 17. Por esto mismo, o sea, porque quiero que me imiten, ¿sí? Y por si alguno no sabe cómo ando yo, cómo me conduzco, le estoy mandando a alguien mientras yo no puedo ir, que es un hijo mío, que me imita, que anda como yo, que vive como yo, se lo mando a Timoteo.
para que recuerden cuál es mi conducta. Porque así como anda él, ando yo. Y así ustedes tienen que andar también, le dice. Ustedes tienen unos malos modelos a seguir, le dice Pablo. Tienen muchos ayos. Evidentemente no han hecho un buen trabajo estos ayos. Ahora, como yo no puedo estar ahí para mostrarles cómo se tiene que andar, les mando a alguien. Un modelo digno de imitar, que es mi hijo amado Timoteo. ¿Sí? Y dice, no solo es mi hijo amado, sino que dice, es fiel en el Señor. O sea, porque no lo estoy mandando únicamente porque es un calco mío, sino porque también es fiel al Señor. Y dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en la que enseño en todas las iglesias, en todas partes y en todas las iglesias. No es que en algunos lugares yo soy así y en otros no. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, le dice a la iglesia, es lo mismo que enseño en todas partes. Para todos es lo mismo, no hay diferencia. Así que Pablo va a enviar a Timoteo para que ellos lo imiten. Versículo 18, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Estas personas, estos ayos, se encuentran ahí envanecidos. Están haciendo alarde de todo y creen y piensan que yo no voy a volver ahí. Pero yo voy a ir, dice Pablo, versículo 19, pronto iré a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Recuerden una de las palabras clave que tiene estos primeros capítulos, que es la primera sección de la carta, va a usar mucho sabiduría, ¿sí? Palabra. Y después también va a usar algo que es importante para la cultura ahí, palabra, ¿sí? Porque las palabras, ¿sí? En toda Grecia y en todos sus alrededores, y quienes anhelaban todas esas filosofías, ¿sí? Le daban mucha importancia a las palabras, a la oratoria, a cómo se hablaba y demás. Claro, estos ayos que estaban envanecidos tenían todas las palabras. O sea, hablaban con una elegancia, con una elocuencia en sus palabras. Claro, ellos, bla, 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 muy lindo el mensaje, ¿sí? Todo, wow, qué bueno, qué lindo y demás. Y Pablo dice, fíjense cómo va a darle ahí con todo en la raíz. El reino de Dios no consiste en palabras. Tiró todo. Todos los pensadores griegos los tiró al piso. Todos los que estaban haciendo alarde con su elocuencia de palabras, Pablo dice, no sirve para nada eso, ¡pum! El reino de Dios consiste en poder. Yo estuve ahí y no usé palabras. Mostré ¿qué? Poder de Dios. Ustedes están ahí no por palabras, ustedes están ahí por el poder de Dios. Y abandonaron toda esa vieja vida y el poder de Dios se manifestó sin necesidad de palabras, sin necesidad de elocuencias, de oratorias. Así que voy a ir allá y voy a ver a estos charlatanes que andan por ahí y me voy a dar cuenta cuál es su ministerio. Si son solamente palabras o si hay un poder detrás de ellos. Y si no hay un poder, no es digno de imitarlo, porque son solo palabras. Y en eso no se basa el reino de Dios. Vos podés escuchar muy buenas predicaciones en las redes sociales, pero si no se ve poder en salvación de personas, en cambios conductuales en personas, son solo palabras. Y el reino de Dios no consiste en eso. Consiste en el poder de Dios, transformador. ¿Por qué? Porque ese ministerio se basa no en palabras, sino en Dios mismo, en su palabra, que va operando en las personas, que va trabajando. Y dice así, versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Imagínense
al pastor fundador Pablo con un palo. Imagínense esa escena. Imagínense que un día yo venga acá con un palo, a los que andan hablando mal. O sea, lo que sería eso completamente contradictorio. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando, ¿cómo comienza hablando en este párrafo? ¿Cómo qué? ¿Cómo un qué? Como un padre. Y el padre, ¿cómo va a disciplinar a sus hijos? Todo Proverbios te habla de eso. Con la vara. Así que lo va a castigar con la vara. Dice, ¿prefieren que vaya y los discipline a estas personas que andan envanecidas y que están haciendo alarde de sus palabras? ¿O prefieren que vaya con amor y espíritu de mansedumbre? Cuando en casa aparece la paleta, ¿sí? Enseguida prefieren que venga con amor y no con paleta, ¿o no? Bueno, todos los padres dicen sí y se ríen, ¿no? Por favor, te prometo que, o sea, cambio, hago no sé qué cosa. Claro, ¿qué uno prefiere? El amor. Y dice acá, el espíritu de mansedumbre controlado, la fuerza de la toda controlada. No quiere ninguno la paleta, ninguno quiere la corrección. Bueno, Pablo habla con un padre acá y dice, les doy a elegir. Ustedes, si siguen de esta manera, yo voy a tener con disciplina. Pero si cambian, voy a ir con amor y con espíritu de mansedumbre. El anhelo de un padre, ¿sí? El anhelo de un padre cristiano es no dar paleta. Pero solo lo hace porque la situación lo fuerza a hacerlo, porque es su deber hacerlo cuando se infringe. Pero ningún padre quiere dar paleta. Ningún padre quiere disciplinar. Y Pablo no quería ir de esa manera. Pero si no le quedaba otra, lo tenía que hacer. Tenía que disciplinar a personas que estaban andando de esa manera. Envanecidos. Y así termina este capítulo 4 y vamos a concluir, ¿sí?, el mensaje de esta mañana, ¿sí?, recordando justamente que hay un alto precio para pagar a todos los que son administradores, todos los que han entendido que Dios les llama al ministerio, a servir al Señor. Hay un alto precio a pagar. Recuerden que sí o sí la persona que quiere vivir justa y piadosamente va a padecer persecución, va a haber sufrimiento. No hay otra forma de servir al Señor sino a través de la persecución, del sufrimiento. Y Pablo vivió y modeló todo esto. Y es un desafío para que nosotros podamos imitar su conducta. Pero también pensar que todo lo que dice en la otra sección, la otra parte, el otro párrafo que nos plantea Pablo como un padre que habla, ¿sí?, y que se presenta como un digno modelo a seguir en comparación a otros maestros, otros sayos que se encontraban ahí dando un mal ejemplo. El desafío de la Escritura es a que vos puedas y yo pueda ser un modelo digno de seguir para otro. Si estos ayos que se hallaban en Corinto hubiesen sido hallados fieles, dignos de imitar, Pablo no le hubiese dicho eso. Le diría, sigan imitándolos. Pero como no eran dignos de ser imitados, pierden ese privilegio. Anhelemos ese privilegio de ser un modelo a seguir para otros, porque es un privilegio, es una bendición. Pero también debemos considerar que si no lo estamos siendo, en un momento vamos a ser quitados de ese privilegio. Oremos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tenemos nosotros tu palabra que nos ministra, que nos habla, y gracias porque siempre produce fruto, y te ruego para que obres, Señor, en nuestros corazones. Gracias te doy por esta amada iglesia, gracias por cada persona que puede estar acá, que puede estar de su hogar participando, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.